materia. Vamos a hacer un resumen brevísimo de lo que hemos platicado en las sesiones anteriores. Y de acuerdo con la tarjeta que les compartí el fin de semana, que espero que hayan tenido chance de leerla, no es toda la historia del feminismo. Como se pueden dar cuenta ahí, por ejemplo, no pongo la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, es nada más meramente ilustrativo, histórica, la tarjetita que les pasé, porque finalmente lo que quiero llegar es a que lo que entendemos más o menos hoy como feminismo, de acuerdo a la primera concepción que vimos en la sesión 1, lo que se acerca más surge precisamente en el último tercio del siglo XVIII. Es justamente un momento en el cual toda esa teoría y todo el pensamiento que se había generado por muchísimas mujeres, mujeres letradas principalmente de la burguesía, ¿no? Mujeres que tienen acceso al conocimiento y que tienen incluso el tiempo de ocio, si ustedes quieren verlo, para pensar la realidad, ¿no? Que a lo mejor no están inmersas en ciertas dinámicas de otros sectores, de otras clases sociales. Entonces, ellas gestan todo este pensamiento, le dan forma, lo teorizan de algún modo, se vuelve teoría, se vuelve conocimiento al alcance de la mano, y a la par de los movimientos sociales que ya se estaban manejando, se empieza a generar este vínculo del político y social con la teoría. Y es así que encontramos ahora sí un concepto de feminismo que logra unir estas dos partes, toda esa revolución del pensamiento que surge y que se reconfigura en la Revolución Francesa, el acceso a la educación, la participación política y el trabajo asalariado, que son principalmente los ejes sobre los cuales estos discursos y estos pensamientos se van haciendo prácticos a través de los movimientos sociales, ¿no? Ya lo comentábamos en la sesión anterior, ¿no? Mary Wollstonecraft, ¿no? Con este planteamiento en el cual pone la educación como el eje importante de liberación de las mujeres, porque al final del día la diferencia no es biológica, ¿no? Se debe a la educación y a esos hábitos sociales, al dominio del hombre que ha impedido que las mujeres puedan expresarse libremente en todos estos espacios de la vida y que puedan mostrar las capacidades que tienen para dirigir el mundo, ¿no? Entonces surgen estos grupos de mujeres, se empiezan a agrupar en partidos políticos, principalmente de izquierda o con un tinte más radical, ¿no? Y empieza a ver, no quiere decir que antes de esto no hubiera algunos avances, sí los hay. Por ejemplo, hay un acta de propiedad de la mujer casada en Inglaterra, que ustedes lo leyeron, lo checaron en el material de la semana pasada, también en el de lo retoma, ¿no? De la propiedad y los salarios en 1882, ¿no? Aún cuando se está gestando el debate. Y bueno, al final del día, quien logra el movimiento más importante que logra articular estas manifestaciones teóricas, históricas, pues es el sufragismo. Poner el voto como el garante de las mujeres para acceder al poder, el voto para tomar decisiones, el voto para elaborar legislaciones acordes a las necesidades propias de las mujeres. Así es, no quiere decir que no haya habido una oposición, al contrario, la palabra feminismo, al nacer en principio de un término despectivo y al darle un uso así, de alguna forma también genera amplio rechazo. Y al radicalizarse la lucha sufragista, principalmente, empieza a generar todavía más rechazo el concepto propiamente de feminismo, como lo vemos el día de hoy. Aún el día de hoy todavía se llega a preguntar, ¿feminismo es lo contrario ¿cómo me dicen? ¿Feminismo es lo contrario de machismo? No, ¿no? Es que son feminazis, ¿no? ¿Qué otros conceptos despectivos han escuchado? Bueno, pues todo eso ha sido siempre, eso ha acompañado históricamente la palabra, el concepto, la lucha y de quienes se han definido como feministas abiertamente, ¿no? Vamos a hacer un repaso breve. Okay. Hablábamos de una corriente del feminismo que es la corriente liberal, que es una corriente reformista que sí tiene su origen en estos movimientos, es una corriente que no cuestiona el sistema, busca el reconocimiento de la mujer en un mundo dado de manera natural, en el cual ella es la segunda, ¿no? La no esencial, pero dentro de ese mundo busca y pretende el acomodo a la par del hombre, ¿no?
requiere de un andamiaje jurídico, por lo tanto, requiere de normas claras y se basa en mucha y en buena medida en estas acciones afirmativas que de alguna forma sí van permeando en legislaciones pues de corte obviamente liberal, con un pensamiento más enfocado en las cuestiones sí jurídicas de reconocimiento jurídico de las mujeres. Para el feminismo liberal, el tema del trabajo es importante en la medida en que es un elemento liberador de la sociedad y para las mujeres. Le puede permitir tener un recurso económico, le puede permitir ser dueña, digamos, en cierto modo, de su propia vida y de sus propias decisiones. Aunque eso requiere, como les decía, de un andamiaje jurídico específico. Por ejemplo, se legisla en tema de propiedad. Las mujeres regularmente en Europa, en América también, pues formaban parte del marido, ¿no? Si el marido pertenecía a una clase, esa mujer pertenecía a esa clase, ¿no? Por lo tanto, el matrimonio se convertía en un elemento importante, un mejor estatus, para mejores condiciones. Entonces, digamos que sí requiere el feminismo desde esta óptica de todo ese andamiaje jurídico que sea capaz de darle ese peso y esa carga específica a las mujeres de la época. En Estados Unidos les platicaba, ya estamos hablando de la segunda ola, de acuerdo a lo que platicamos la semana pasada, surge un feminismo radical. Estamos hablando de que el sufragismo tiene previo a esto, el sufragismo tiene dos vías específicas de donde surge. Por un lado hay una corriente moderada, ¿no? Que se apega 1000% a la legalidad, que se pasó alrededor de 40 años, estoy hablando del sufragismo inglés en Inglaterra, que surge en 1832 hasta 1928, casi un siglo en Inglaterra llevó tener un alcance objetivo. Y otra corriente del sufragismo que planteaba radicalizar la acción, radicalizar la lucha, que era un poco lo que nos comentaba la sesión pasada Rosa María en relación a la película, ¿no? Donde pone a Emmeline Pankhurst como a la cabeza de este movimiento más radical, que al final del día es quien logra ese avance, no así el feminismo más moderado, que ya llevaba 40 años de estar buscando mecanismos de inclusión para las mujeres. Sin embargo, o sea, al apegarse tanto a la legalidad, no había más que discursos que dijeran, sí, les vamos a dar chance, pero no se cristalizaba de manera determinante. De este modo, el feminismo liberal se enfoca más a cuestiones de derechos, justamente busca más ganar derechos. Estados Unidos, de este lado del continente, un feminismo radical, o lo que se conoce como radfem. En 1968, les platicaba la semana pasada, un grupo de mujeres irrumpen un concurso de belleza, Miss América, y hacen en un bote de basura, en un cesto, tiran la imagen que para ellas era cosificadora de las mujeres. Era el estándar de belleza lo que obligaba y mantenía a las mujeres metidas en una dinámica en la cual lo importante era parecer, no ser, ¿no? Le daba una importancia al aspecto físico tal y obligaba a las mujeres a actuar de esa forma, y en la medida en que no eras ni te parecías a ese estereotipo, simplemente carecías de valor en una sociedad donde la mujer también era un aspecto más mercantilizable. Desde esta óptica se establecen nuevos criterios teóricos, y esto es bien importante porque los aportes que hace el feminismo radical de Estados Unidos, que se basa mucho en el segundo sexo, establece sus nuevos criterios teóricos para analizar la desigualdad desde una perspectiva de género. De hecho, es gracias a este feminismo que tenemos y que conocemos ese concepto de la perspectiva de género. Y no es que antes no se haya hablado de él o no se haya ya abordado el tema sin el nombre específico, claro que sí, y precisamente es en el segundo sexo donde notamos todas estas precondiciones. Pero ya en el feminismo radical de Estados Unidos encontramos ya en la perspectiva de género como esa categoría de análisis. A partir de aquí se empieza a concebir la desigualdad sexual como el origen de la opresión de las mujeres. Esta opresión que es generada así por el varón en todos los ámbitos de la vida, desde que es niña hasta la edad adulta. Y aquí es bien importante porque el sexo empieza a tener un carácter político, se empieza a notar que a partir de esta división sexual se forma toda una estructura de opresión. Sí tiene que ver con una perspectiva de Kate Millett, específicamente, ustedes ya la leyeron, ¿no?
en donde habla justamente del carácter político del sexo como ese conjunto de estrategias para mantener la dominación. No es un carácter político abstracto, sino que permite que a partir de ese conjunto de reglas y de esa normativa, las mujeres tengamos en el ámbito privado la carga política de esta visión sexual o de esta importancia del sexo. Y de ahí surge lo que platicábamos la semana antepasada, que ustedes comentaban, si mal no recuerdo en el chat, esta frase de lo personal es político. Cómo se interactúa de una forma dinámica y permanente entre la vida personal de las mujeres, ese espacio privado y el ámbito público. Cómo se legisla y cómo históricamente desde esa perspectiva del varón como lo primero, como lo esencial, se ha legislado y se ha mantenido un orden establecido, ha permeado también en la cultura y en las tradiciones este orden que no necesariamente es tan objetivo, que a veces y muchas de las veces tiene un carácter y tiene unos tintes subjetivos. Ustedes, ya algunas de ustedes hablan por ahí de micromachismos y de otras formas de violencia. Ahorita no lo vamos a tocar, pero va ligado también con esa parte, ¿no? Cuestiona, por lo tanto, esta postura radical ampliamente el sistema patriarcal. Y aquí, por primera vez, se empieza a hablar de la posibilidad de una sociedad distinta. Ya no estamos diciendo este es el orden establecido y queremos participar de su orden. No, aquí ya estamos hablando de la posibilidad de una sociedad distinta, de una sociedad pensada, diseñada, cuestionada, articulada por y para las mujeres. Aquí el meollo, digamos, del asunto o uno de los ejes principales que tiene este sistema patriarcal es la opresión. Y desde la perspectiva teórica se analiza la opresión desde las experiencias y ya no a partir de constructos ideológicos. Un ejemplo de esto es el lenguaje incluyente, pero voy a ir más al fondo del asunto para que no quede suelto. El feminismo radical no solamente está planteando una idea distinta de las mujeres en términos prácticos y en términos colectivos, está también planteando una línea específica de pensamiento sobre cómo nos construimos, cómo accedemos, cómo somos y cómo sería el mundo pensado de otra forma. Aquí empieza una intención muy clara de teorizar, de profundizar en la parte teórica, en la generación del conocimiento a partir de un método. Y el método que comparte el feminismo radical, como lo vamos a ver con otras corrientes, es un método materialista, es un método marxista, que precisamente se basa solo en los hechos empíricos. No sé si aquí todo el mundo ha leído a Marx, pero de manera general el materialismo plantea justamente eso, empezar a explicar y a conocer y a reconocer las relaciones sociales a partir del desarrollo de la vida material. Y la primera gran bronca de Marx con Hegel, que es el filósofo predominante hasta el momento, es precisamente que dicen, lo que tú estás partiendo de ideas acá, de lo abstracto, de cómo es el mundo, cómo te imaginas, el ideal, hacia dónde. O sea, aquí las cosas están pasando de una forma muy clara, que tiene que ver con algo muy objetivo, no la idea, que es la reproducción de la vida material. En la medida en que tú necesitas sobrevivir, necesitas generar tus propios mecanismos de sobrevivencia. La dialéctica, un método específico para entender lo que está pasando. Y de ese método se hace valer el feminismo radical, ¿no? Donde efectivamente está analizando las formas de producción en comparación con la reproducción de las mujeres. Vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos tres expositoras principales de esta corriente, a la canadiense Shulamit Firestone, en Estados Unidos a Kate Millett, que ustedes ya leyeron el libro, y en Francia Christine Delphi. Ellas principalmente Firestone es quien establece este método materialista, este método dialéctico para el estudio de las mujeres y para entender esas relaciones de opresión de las mujeres respecto de los varones. Dice ella que la mujer se ha visto limitada en el ámbito doméstico mediante la interiorización
perdón, mediante la interiorización de los valores patriarcales y con base en su capacidad reproductiva patriarcal. ¿A qué voy? ¿Cuántas veces han escuchado, por ejemplo, hoy, vamos a pensarnos siglo XXI, Ciudad de México, en un barrio marginado de la ciudad? ¿Cuántas veces han escuchado que el hijo sacó a vender la televisión de la mamá para comprar drogas? No vamos a cuestionar el motivo porque el hijo, no, pero la televisión de la mamá para comprar drogas, ¿no? ¿Y cuál es la postura de la mamá ante el hecho? Pues es que es mi hijo, ¿no? De algún modo está introyectada en ella una sensación de tengo que soportarlo porque es mi hijo. Tengo la necesidad de estar aquí porque no me queda de otra, ¿no? O cuando el marido es golpeador, pues porque es tu cruz. Creemos que todas esas construcciones que giran en torno a esa cuestión, a esa división sexual, primero reproductiva como madres, ¿no? Como esposas, como encargadas de mantener el orden en la familia, permea a las mujeres de esa condición que les impide impactar de manera efectiva al mundo. Y aquí justamente es la comparación que hace, el origen es la reproducción, no la producción. La primera gran opresión tiene su origen en la reproducción de la vida, no en la producción de la vida, como apuntaba Marx. Propone un método de análisis, y propone, como el marxismo, ¿no? Una revolución, pero en el caso de la revolución del proletariado, ¿no? Donde imponemos la dictadura, dice una revolución biológica para apropiarnos de los medios de reproducción y regresarnos así nuestra capacidad de poder y de actuar. Entonces, a partir de esta concepción y de esta visión muy teórica del mundo y de poner el sexo como la función reproductiva como el sistema de valores del patriarcado por antonomasia, por excelencia, y la estructura política, entonces empiezan a plantear, ustedes ya lo leyeron y lo vamos a discutir más a fondo el viernes en el chat, la diferencia sexual empieza a ser ampliamente cuestionada, pero también la primera forma de organización, la familia, y la familia biológica como la base de esa forma social. Entonces, a partir de este pensamiento se empieza justamente a plantear la eliminación de ambas en esta perspectiva de mujer. Incluso ustedes, si lo leyeron, plantea incluso de tal forma la diferencia sexual y rechaza de tal forma la familia biológica como base, que incluso plantea la necesidad de lesbianizar la sociedad. De ese nivel y a ese grado de pensamiento estamos llegando, ¿no? Es, insisto, un método dialéctico que después de hacer una afirmación la niega e imprime otra. Y entonces así se va, en esa disertación, en ese rollo, en las ideas, se va planteando, ustedes lo leyeron, me encanta además ese extracto pequeño que les dejé que leyeran, porque se nota cómo se va articulando ese pensamiento a partir de una afirmación previa. Entonces, digamos que más o menos esto es lo que permea, este es el pensamiento, no es el capitalismo, es el patriarcado, una idea que toma forma, que se reconfigura, que se gesta de 1960 a 1980 más o menos en Estados Unidos y que sí tiene un impacto en el resto del mundo. Y finalmente, ya un poco más actual, tenemos en Francia Christine Delphi, que ella habla y plantea el trabajo doméstico como una pieza fundamental del mantenimiento y funcionamiento de la sociedad y de las estructuras sociales. El trabajo doméstico primero es un trabajo productivo, porque gracias a ese trabajo es como todos y cada uno de los componentes de la familia y de la sociedad pueden mantenerse, pueden salir, pueden generar recursos, pueden trabajar, pueden estudiar, etcétera. Y de aquí parte también un tema que es bien importante en el cual dice, la explotación es común, es específica y principalmente de las mujeres. Es común para todas en cualquier latitud. Es específica de acuerdo a sus condiciones particulares, de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo al ámbito en donde se desarrolla y principalmente de las mujeres al partir de un mundo dado en función de una división estrictamente sexual. A partir de esta división sexual, el patriarcado forma un sistema de valores y una estructura política que condicionan absolutamente la vida y función de las mujeres dentro de esta sociedad. Esta corriente del pensamiento sí basa, insisto, en esta metodología, en esta parte teórica,
y que se comparte de alguna forma con la socialista, pero como ustedes ya leyeron, en realidad va llevando hacia otro debate, apuntala hacia otros mecanismos. Incluso este pensamiento es el que da de alguna forma sentido a las teorías queer de ahora, ¿no? No es materia, insisto, de este curso, pero es importante que tengamos en cuenta que mucho de ese feminismo surge de aquí, también recupera el feminismo de la diferencia, ¿no? Y todo el tiempo está retomando esas diferencias como parte sustancial del conocimiento y del actuar de la sociedad, de las mujeres principalmente, y que va a llevar a otras formas y a otras expresiones del feminismo. Lo vamos a ver también más adelante. Y otra corriente importante dentro del feminismo, sin duda ya lo habíamos platicado, es la socialista marxista. Y estamos viendo desde la perspectiva teórica, ellos sugieren esta corriente específicamente que tiene gran auge en España, en Inglaterra también, principalmente, parte de la desigualdad económica, sin duda alguna, como lo comentaba hace un ratito, y dice justamente que la desigualdad económica surge por la desigualdad social. Desde esta perspectiva se considera importante, como lo veíamos hace un rato, la función del núcleo familiar. El matrimonio desde esta óptica es una institución represora e injusta, y en la familia el hombre es el burgués y la mujer representa al proletariado. Eso ya lo esbozaba Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que la sesión pasada se me olvidó el nombre completo, pero este era un planteamiento que ya manejaba Engels desde este momento. En realidad, la corriente socialista marxista ya engloba en muchos sentidos el pensamiento y las ideas, y en términos prácticos, incluye también a las mujeres. Sin embargo, no hay una apertura sistemática, organizada, orgánica, digamos, del pensamiento y de la participación de las mujeres, digamos que se sumaron y ya, y pues bien. Sin embargo, ya hasta con Clara Zetkin se le empieza a dar un sentido y una forma más específica al papel y a la participación de las mujeres. Pero ya desde antes, desde 1885, Bebel comentaba, ¿no? En su libro y en su obra, que además es importante, si pueden échenle un vistazo, se llama La mujer y el socialismo, él ya planteaba que la mujer fue esclava antes de que existiera el esclavo. Entonces, esta es una idea que permea, y gracias a este método y gracias a estos planteamientos materialistas, socialistas y radicales, sí se empieza a entender las múltiples, decíamos, hay una violencia estructural, ¿no? O se revictimiza a las mujeres cuando llegan a los ministerios públicos, por ejemplo. Y eso es algo muy objetivo. Sin embargo, también se sigue dando esta revictimización, se siguen dando muchos factores que son muy poco objetivos, que son altamente subjetivos, y que este método nos permite entenderlo a partir de varias clasificaciones. Y un aporte fundamental es justamente establecer la clase social y el patriarcado, ambos como sistemas de dominación, obviamente en detrimento de las mujeres. Tanto, por un lado, la clase social a partir de esta división, a partir de las propuestas metodológicas teóricas marxistas, y el patriarcado a partir de esta división sexual de clase. Habla a partir de juntar estos dos sistemas de dominación, es como podemos entender y tener más claridad de lo que sucede tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Por un lado vemos, por ejemplo, y es muy claro en este sentido, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, si es en casa, no tiene ningún pago, pero si el trabajo doméstico es fuera de casa, entonces puede ser un trabajo que tenga un pago, pero también estamos hablando del desarrollo de las mujeres a partir del trabajo asalariado. No obstante, ¿no? Por ejemplo, ya en términos más feministas, esto nos lleva a pensar en esa doble jornada a la que estamos sujetas, y más ahora con este regreso a clases, ¿no? Tenemos que cumplir con las actividades laborales y el cuidado, etcétera. Entonces, ya no hablamos de una doble jornada, hablamos de una triple jornada, pero que viene y que justamente tiene que ver con todo este andamiaje y con toda esta normativa que obliga de manera objetiva y subjetiva a imponer este sistema de clase social y patriarcado juntos en detrimento de todas las mujeres, ya sea como amas de casa o fuera de ellas.
el hecho de que las mujeres hayamos salido a ocupar espacios laborales no implicó que la casa quedara en términos equilibrados y equitativos. Implicó que teníamos un doble trabajo, el trabajo asalariado y el trabajo doméstico, ¿no? Por lo tanto, es fundamental entender el sistema de poder que deriva del patriarcado capitalista como una relación dialéctica, ¿no? Es una relación que se refuerza mutuamente, una y la otra, todo el tiempo en constante interacción. Por otro lado, en el socialismo decíamos, la mujer es explotada por el capitalismo y es oprimida por el patriarcado, tal cual. Entonces, en esa dualidad, en esa perspectiva que se tiene, que decimos que se amalgama perfectamente en detrimento de las mujeres, surgen y se reconfiguran muchos fenómenos y factores de la desigualdad. El método que utiliza o la propuesta, esto es en la teoría, en los términos prácticos, el materialismo, el marxismo, el socialismo marxista, sigue planteando que a través de la dictadura del proletariado se pueden generar nuevos mecanismos y un orden distinto para la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres dentro de este sistema, en favor del desarrollo, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas sí está estableciendo de manera, digamos, poco objetiva esa participación de las mujeres o esa inclusión de las mujeres. De pronto pareciera más bien, como en otros espacios, una concesión. Por su parte, lo comentábamos la sesión anterior, aunque también retoma de Engels muchísimos planteamientos esta corriente del pensamiento anarquista, parte igual que de la dominación de clase como igual a la dominación de la mujer. Se habla también de una igualdad entre hombres y mujeres como una condición necesaria para la emancipación de la sociedad. Digamos que Engels de algún modo sí lo retoma de manera más específica y sí habla de la necesidad de tener esta independencia económica como la base mínima para poder apelar al desarrollo pleno de las mujeres en una sociedad tal o cual. Por eso es importante para los movimientos anarquistas, ya en términos prácticos, organizar, decía yo la sesión anterior, organizar sectores de mujeres en las fábricas, ¿no? Para que pudieran empezar a gestarse movimientos a favor de mejores condiciones. De hecho, esta corriente o este pensamiento anarquista más bien parte de que ya se ha ganado, las mujeres ya son parte de este espacio laboral y por lo tanto lo que se requiere es una jornada laboral con mejores condiciones, la licencia de maternidad, en fin, apela a que las mujeres estén en mejores condiciones económicas y a que tengan en principio esa independencia económica para poder romper con todos esos mecanismos esclavizantes y opresores del patriarcado. Apela también a la agricultura como base de la sociedad, al apoyo mutuo. De esta teoría anarquista, surge la idea del apoyo mutuo que no se había manejado antes y que sí retoman muchos grupos anarquistas a lo largo y ancho del mundo, no solamente en Europa, sino aquí en América también. De hecho, me parece que esta perspectiva y este concepto del apoyo mutuo se retoma en casi todos los feminismos de América y de América Latina. Lo vamos a ver ahorita en un rato y la próxima semana vamos a retomar. Y aquí, en términos prácticos, habla de los medios, lo platicábamos también en la sesión anterior, para acabar con el sistema capitalista requieren de la disolución de la autoridad y del Estado. Lo comentábamos en la sesión anterior, aquí sí se cuestiona un orden natural de las cosas. Así como el feminismo radical plantea, pensemos el mundo desde el ángulo de las mujeres, pensemos el mundo desde nuestras propias necesidades, también el anarquismo le aporta esa perspectiva, pero sí habla concretamente de un enfrentamiento con todas las formas de autoridad y con el Estado. Dice que la libertad no se puede alcanzar desde la dictadura, como se plantea, por ejemplo, el socialismo, ¿no? El bienestar no puede existir si hay opresión y la participación activa no ocurre con un centralismo absoluto. Y la solidaridad no puede ser por la fuerza. Aquí me voy a detener un segundo porque este es otro de los aportes que regularmente no se reconoce a esta línea del pensamiento y que tiene que ver con un centralismo absoluto. Y que además es muy ad hoc para que el propio partido empiece a generar discusión en estos términos. Aunque sí se habla, el anarquismo sí habla de una disolución del Estado y de la autoridad,
También es cierto que retoma planteamientos importantes de lo local y también establece la necesidad de evitar un centralismo absoluto. Está a favor de un federalismo. En México, como ustedes saben, la organización política es federalista, aunque en términos reales es muy centralista. Las decisiones se toman desde el presidente y van permeando hacia abajo en los diferentes órdenes de gobierno, incluso entre los poderes. Entonces, el anarquismo sí parte de la necesidad de evitar un centralismo y apela a un federalismo. Incluso hay toda una corriente del pensamiento anarquista que se va por esta línea del pensamiento. Incluso la Revolución Mexicana, que tiene una gran influencia anarquista, emplea o considera, ya concibe esa idea de un federalismo, de mecanismos más directos de participación, incluso se plantea una democracia distinta a partir de un planteamiento anarquista, que al final pues se retoma como Dios les dio a entender, ¿no? Y bueno, aquí les voy a dejar también, me gustó este cartelito porque me parece que en términos teóricos y prácticos abraza perfectamente lo que es o a lo que aspiran desde el pensamiento anarquista, ¿no? Justamente utiliza estos mecanismos de autogestión. Me entretengo un poco más aquí porque esta es la característica más general. Ahorita lo vamos a ir acotando y lo vamos a ir viendo de otros espacios de América Latina. En otros países, más o menos una organización con estos principios se va desarrollando de manera general. Se habla de mecanismos de autogestión. Esto quiere decir que las propias personas, todas las mujeres específicamente en el caso del anarcofeminismo, puedan acceder y puedan generar sus propios mecanismos para su desarrollo y subsistencia. Aplica también la lucha por la socialización de todos los medios de producción, en el banquete que los poderosos se sirven a expensas de nuestra pobreza. Cuotas, también hace referencia a cuotas políticas. Un ala importante, bueno, ahorita lo retomo, pero del feminismo radical justamente se opone a la participación en partidos políticos de las mujeres. Incluso rechaza eso. ¿Por qué? Pues porque al final del día también forma parte de esa visión patriarcal y masculina. Estos son los canales para que ustedes participen, quieren o no quieren. Y entonces esa ala del feminismo radical cuestiona ampliamente incluso la participación de las mujeres en términos prácticos. En términos teóricos le aporta muchísimo porque es todo un planteamiento, todo un método materialista de análisis de la realidad y toda una propuesta, pero en términos prácticos termina incluso pues hay quienes cuestionan, por ejemplo, que termina incluso negando la propia el propio deseo de las mujeres, por ejemplo, de la maternidad también, niega, por ejemplo, esta participación política como que sea útil en la sociedad, en fin, ¿no? O sea, en términos prácticos, parece que choca mucho con ciertos logros a lo largo de la historia de las mujeres, pero en términos teóricos aporta muchísimo. A mí me parece, y es una opinión personal, que el feminismo radical dota de mucho sentido múltiples situaciones, múltiples políticas, múltiples acciones, pero aporta muchísimo también al cambio de esta cosmovisión de las mujeres el día de hoy. Incluso, y aquí también quiero hacer una pausa, lo que comentaba Vania, lo que tiene que ver precisamente con la maternidad subrogada y la prostitución, el feminismo radical lo aborda desde muchos ángulos. Hay posturas encontradas dentro del propio feminismo radical, hay debates actualísimos en torno a esta situación, la prostitución, si los servicios sexuales son servicios o no son servicios, en el tema de la maternidad subrogada, pues al final del día, desde la perspectiva de este feminismo radical, se establece que es como utilizar de incubadoras tal cual a las mujeres, ¿no? Regresarlas a una condición estricta y única de reproducción, como utilizarlas mercantilmente, que es parte también de esta lucha en contra de todos los feminismos, ¿no? La mercantilización de las mujeres se discute ampliamente, aunque me he encontrado corrientes, sobre todo muy apegadas hoy a lo queer, que apelan mucho a este tipo de mecanismos y les parece, por ejemplo, se oponen tajantemente a que se eliminen los concursos de belleza, porque desde su óptica estos concursos de belleza le dan posibilidades a las mujeres de mostrarse como son, ¿no?
Entonces, hay todo un debate que se genera a lo largo y ancho de los feminismos, pero que no por eso niega otras posibilidades. Entonces, a mí me parece, y es muy importante, que este feminismo radical y de la diferencia le aporta mucho desde una perspectiva teórica, pero que en términos prácticos, a diferencia del socialismo marxista y del anarquismo, y de otras expresiones que también ahorita vamos a platicar y la siguiente semana vamos a retomar, le aporta muchísimo, muchísimo más en lo práctico, en lo teórico, más en lo práctico y político que en lo teórico. Sin embargo, sí tiene sus repercusiones. Todas y cada una de las manifestaciones y corrientes le aportan mucho a los cambios que las sociedades van requiriendo para que las mujeres podamos estar en mejores condiciones. El anarquismo plantea también, entre otras cosas, una transformación en donde el yugo de la jerarquía, que es lo que también platicábamos la sesión pasada, se ha destruido para siempre y se piensa en una sociedad horizontal y libre, ¿no? Aquí parte también incluso se genera toda una pedagogía en relación a la libertad a partir de esta propuesta anarquista. Pero vamos a ver ahora qué ocurre en América Latina. Si bien es cierto que en América Latina hay muchas manifestaciones que estamos bueno, pertenecemos al mismo continente que Estados Unidos, también es cierto que no permea igual, y no permea igual porque las condiciones de América Latina, pues, que el pensamiento de mujeres a lo largo de la historia en América Latina haya permitido que las cosas, que las realidades y las situaciones, las legislaciones, las políticas, todo fuera cambiando de manera paulatina. Un rasgo característico de toda nuestra América, pues sin duda es el racismo. Y el racismo como una condición de exclusión, una condición particular de exclusión que igual atraviesa a las mujeres, ¿no? Y esa condición que atraviesa a las mujeres, esa condición de exclusión, como lo veíamos en el pensamiento ilustrado, ¿no? Las mujeres eran el tercer estado del tercer estado, algo así sucede, digamos, en América Latina, que si bien ya de por sí hay situaciones particulares de exclusión, como el racismo lo comentaba, atraviesa considerablemente más a las mujeres por su papel histórico. Los cambios liberales que se manifiestan en las relaciones de poder se aprovechan regularmente de las coyunturas políticas y locales para reconocer el valor de la propia existencia en el diseño y aplicación de políticas generales. Como lo veíamos un poquito más a fondo en la película, por ejemplo, aquí en América hay una influencia muy importante del pensamiento anarquista, sobre todo hacia el sur de América, por las propias condiciones, insisto, la historia determina en mucho el pensamiento, en mucho las corrientes, y no es la excepción. En América del Sur hay una importante influencia, pues sí, del anarquismo, del anarcosindicalismo, que ustedes mismas lo notaban en la película, y este es el periódico que justamente ustedes recuerdan, La Voz de la Mujer, en el cual ya se establecen mecanismos, por ahí decías tú, Normita, que apelan más a una cuestión institucional, pero ahí voy a entrar. Te decía que lo íbamos a volver a retomar en esta sesión, porque en realidad no, fíjate que curiosamente es todo lo contrario. Para las anarquistas y en general para el movimiento anarquista ya más orgánico, cuando las mujeres empiezan a generar su propia voz y hacerse de un camino al interior de los movimientos sociales y políticos, el periódico y la prensa, siempre a lo largo de la historia del feminismo, sobre todo a partir de los 60, hay dos factores fundamentales que determinan o que hacen exitoso o no tan exitoso los planteamientos y los movimientos. Uno que tiene que ver con estas organizaciones grupales, estas organizaciones sin un dirigente claro, sino más que tienen que ver con las propias necesidades de las mujeres. Por ejemplo, antes de la irrupción de las mujeres en el concurso de belleza, ya había grupos organizándose de amas de casa para abordar sus problemáticas específicas en Estados Unidos. Y en América ocurre algo similar. Se van generando organizaciones más locales, digamos, de mujeres que empiezan a cuestionar su realidad inmediata, por un lado. Y por el otro lado, pues las mujeres que tienen mayor acceso a la educación y a otros espacios también empiezan a cuestionar más el orden establecido y las relaciones de poder. Entonces, algo parecido ocurre también en América Latina y específicamente en Argentina, por ejemplo, en donde ya en 1910 hay un primer congreso femenino.
en Argentina. Y aquí los temas son los derechos políticos, la educación de las mujeres, el significado de la prostitución, el trabajo doméstico y asalariado. Y aquí es justo lo que platicábamos, Norma. Las mujeres anarquistas que vivían y actuaban en ese mismo país habían escrito contra el feminismo burgués. Este medio el que vimos en la película es en realidad en contra de ese feminismo burgués, en contra de ese feminismo ilustrado, si ustedes quieren, o de letrado, ¿no? O sea, sí hay un grupo de mujeres feministas con cierta posición, como ustedes la vieron, pero en realidad desde la anarquía se está planteando una crítica a partir de este periódico de esas necesidades. Por eso es la voz de la mujer obrera, de la mujer ama de casa, de la mujer común, no la mujer que está sentada en la comunidad de su escritorio o que tiene acceso a la universidad y que puede leer un libro y entonces cuestionar desde su ventana con un cigarrillo prendido. O sea, no. Lo que pretenden estas publicaciones es justamente darle la voz a esas mujeres que en pocos casos podían siquiera aspirar a la educación universitaria. Esto lo tomé de un texto de Francesca Gargallo, que les recomiendo, les voy a mandar algunos materiales adicionales de acuerdo a lo que he leído, para que ustedes vayan reforzando sus conocimientos y donde hay cuestiones de interés o cosas que les sean necesarias reforzar, pues también que lo puedan ver desde acá. Y bueno, en Argentina ocurre eso. Sin embargo, insisto, no quiere decir que solamente sea ese país. En toda América, a lo largo de la historia, hay mujeres que se detuvieron a pensar un poquito la realidad. No voy a tocar a todas porque nos echamos pues toda la sesión, es imposible, pero sí quiero tomar y retomar el ejemplo de dos mujeres, principalmente de Laureana Wright González, que ella fue una periodista y la primera feminista para muchas, la primera gran feminista mexicana, que tuvo, ella no solamente, no solamente cuestionó la realidad de las mujeres, sino que se enfrentó al gobierno de Porfirio Díaz en 1886, más o menos, no recuerdo exactamente el año. Entonces ella se atreve a cuestionar, se atreve a pensar la realidad de las mujeres en casa, se cuestiona mucho justamente estos mecanismos subjetivos. Ya desde este momento se cuestionaba estos mecanismos subjetivos que tiene el sistema patriarcal, ¿no? Para mantener a las mujeres alejadas de la actividad política. Y es una mujer muy brillante. Digo, también hay que reconocer que a lo largo de la historia los grupos de las mujeres han logrado dar pasos agigantados en la lucha por los derechos y por cubrir o por mejores condiciones de vida, pero también ha habido estas mentes distintas, digamos, que le han aportado muchísimo desde ese espacio. Ella era una intelectual, tenía acceso a la universidad, igual sigue siendo un pensamiento ciertamente burgués, pero muy adelantado para la época, ¿no? Aun cuando ya aquí en México ya había avances importantes, sobre todo en Código Civil, que le permitían ciertos derechos y ciertas condiciones a las mujeres para tener, por ejemplo, una propiedad o tener acceso a la educación. Y otra de las mujeres que quiero retomar acá es Ana Belén Gutiérrez. Ana Belén Gutiérrez, también de tintes anarquistas, ¿no? Plantea la necesidad de tener derechos laborales de mineros y campesinos durante la Revolución Mexicana. El pensamiento de ella permea muchísimo, muchísimo en lo que sería la revolución, incluso se le plantea a Carranza la necesidad de darle mayor participación general a las mujeres. Ella ya planteaba desde entonces la necesidad de una cultura feminista e indigenista para la nación, pensando en esta nuevo estado, ¿no? En este nuevo orden del que dejaría la revolución. En 1936 hace un material, publica un material, un periódico, ¿no? En donde precisamente está hablando de una política de las mujeres como mujeres a partir de nosotras, ya no ligada al voto de los partidos masculinos, sino que una perspectiva estrictamente de las mujeres. Hagamos nuestro partido, hagamos nuestra propuesta, ofrezcamos esa propuesta a la nación. Rescata también la maternidad como creación y la voluntad de la mujer a redimirse a sí misma. ¿Puedo o no puedo decidir ser mamá o no ser mamá?
Y otro momento importante en México, obviamente, y es importante no en sí por ser el primer congreso feminista, nada más, sino que tiene que ver también en cómo se genera y cómo se origina y todos los factores que se acomodan para que pueda darse este congreso. Es el primer congreso que a partir de estas organizaciones feministas, estos grupos específicos con temas muy concretos, empiezan a generar y hacer cierta presión en el gobierno. Y este primer congreso es resultado, sí, de un vínculo, de un primer gran vínculo que se hace del gobierno con estos movimientos feministas. Y de ahí la importancia. Este congreso de 1916, que haría el 2 de noviembre de ese mismo año, es muy importante porque aquí ya no se está discutiendo tan teórico que si la mujer es, que cómo la definimos, que no, en realidad aquí ya se empieza a hablar de cuestiones muy concretas, muy concretas, se plantea la separación formal, objetiva y subjetiva de la Iglesia y del Estado, se plantea el acceso de las mujeres a la educación, a una educación laica y de fácil acceso, que realmente yo tenga las posibilidades, no se plantean que si esta carrera, que si aquella, sino las mujeres necesitamos tener acceso amplio y fácil a la educación. Y por supuesto, aquí, al pensar que ya viene gestándose una corriente anarquista, por supuesto que se plantean mejoras en el trabajo para las mujeres. Sin duda se plantea también aquí el tema de la plena ciudadanía de las mujeres, no solamente para el voto, sino la plena ciudadanía de las mujeres también para ser electas, también para ocupar cargos de elección popular, también para tomar las decisiones. Y de aquí también, sin duda, uno de los temas más importantes de este Congreso tiene que ver con el uso de los métodos anticonceptivos. Ya aquí se hablaba de poder enseñar el uso apropiado de métodos anticonceptivos para las niñas, los niños, las mujeres. Entonces, es bien importante por esos motivos este Congreso. Estas son mujeres que sí marcan la historia, no es un taller del feminismo en México. Ojalá que pronto pueda haber alguno, ¿no? Para el partido, pero en grandes rasgos a lo que quiero llegar es que este pensamiento ya antes de una forma más orgánica, institucional, de un pensamiento feminista ya se daba, ya las mujeres ya estábamos pensando qué queríamos, y no solamente qué queríamos, sino cómo lo queríamos, ¿no? Teníamos bien claro que el acceso a la educación, a la participación plena de ciudadanía, una educación laica, en fin. O sea, sí había claridad ya de qué es lo que querían las mujeres, por lo menos en México. En, en Argentina, por ejemplo, en 1926 se formula el Código Civil. En México, uno de los grandes logros también de la Constitución, perdón, de la Revolución, es que justamente todas estas presiones y estos mecanismos obligaron a Carranza en 1917, ya después del Congreso, a reformular el Código Civil y a otorgarle mejores condiciones, ahora sí, a reconocer a la mujer su capacidad de acceder a la propiedad privada, de disponer de su propio dinero, a decidir sobre el matrimonio, entre otras cosas. Y ese mismo Código Civil no se reforma en Argentina hasta 1926. En Ecuador, que es el primer país de América, en 1929 se da el derecho al voto de las mujeres, y en Chile es hasta 1934, cuando en realidad se discute en términos jurídicos la posibilidad de que las mujeres tengan acceso o que las mujeres sean sujetas jurídicas iguales y en términos económicos también. Antes de ir cerrando, eh, me gustaría abundar un poquito más sobre el tema de las generalidades, digamos, de este siglo XX. ¿Cómo es que el siglo XX se lleva en términos generales? Me encantó esta definición, es igual de Francesca Gargallo, ¿no? Dice, desde su punto de vista, y a mí me parece que sí se ejemplifica cómo es todo a lo largo del siglo XX, las mujeres vivieron desgarradas entre el deseo de emancipación individual y el deber de una participación política en un proyecto mixto, urgente, que requería del aporte de las mujeres, aunque no concediera importancia a demandas específicas de igualdad y libertad. Y me parece que en cierto sentido esta idea
permea ampliamente, sobre todo en las mujeres de América Latina. De pronto, efectivamente hablamos de una participación política en un proyecto justamente mixto, ¿no? En donde sí se reconoce el aporte de las mujeres de manera general, pero no se identifican las demandas más específicas. Hoy en día, las condiciones, ya estamos en el siglo XXI, las condiciones sí han cambiado, pero este siglo XX y estas condiciones han marcado sustancialmente todos los avances objetivos que se tienen en el siglo XXI y también pues los retos que estamos por enfrentar y los que ya estamos enfrentando en esta materia. Pues miren, en términos de expositivos, esto sería todo. Vamos a, si quieren, a comentarlo. Ya no les estoy compartiendo mi pantalla, ¿o sí? Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles, y así se los pido, que estos minutos que nos quedan, 3 o 4 me ayuden a reflexionar de manera colectiva en torno a un tema que yo he identificado en los últimos, tengo 37 años, en los últimos 30, porque los otros 7 no tenía tan clara la onda, pero digamos que en los últimos 30, ¿qué políticas ustedes conocen que se hayan implementado en México de atención a la familia? Porque como podemos ver teóricamente, las tres corrientes del pensamiento, con excepto la liberal, pero tanto el feminismo radical como el socialismo y el anarquismo, sí plantean el debate de la familia, ¿no? Por un lado, la familia biológica como negación, ¿no? O como resultado de ese orden patriarcal, de ese sistema patriarcal. Por el otro lado, desde una posición más marxista, la familia como ese espacio donde se gesta, ¿no? Digamos, la opresión hacia las mujeres, en donde se materializan pues estas formas de opresión. Y por el lado, una corriente anarquista que dice, apelemos a otras formas, ¿no? Que te está planteando, por ejemplo, este tema del trabajo doméstico como fundamental para mantener un orden establecido, pero también para desequilibrar un orden establecido. ¿Cómo ven ustedes desde lo institucional, a lo largo de la historia, lo poco mucho que conozcan, lo que les suene, lo que les huela? ¿Cómo ven que se ha materializado, por ejemplo, este tema de la familia? ¿Quién quiere participar? Si no, yo encantada de la vida. Les pregunto. Gracias. Antes que nada, muy buena tarde a todas y todos. Yo quisiera hacer, primero que nada, sobre tu planteamiento del concepto de familia. Más allá de ver qué corriente, porque tú ya me enunciaste algunas en tu presentación que me parecen bien en general, yo creo que lo que ha pasado en el país ha sido la institucionalización del concepto de familia nuclear. Hoy día, por lo menos desde el PRD, reivindicamos un concepto más amplio, que es el de familias. Ya habrá su momento para que podamos comentar al respecto la razón de ello. Tiene que ver con los derechos humanos. Es otra lógica. Pero el concepto nuclear de familia fue institucionalizado en México con otras organizaciones que antecedieron, u otras formas de la estructura del Estado que antecedieron a lo que hoy es el Instituto Nacional de las Mujeres. Y yo no quisiera desaprovechar la oportunidad rapidísimo de hacer 3 comentarios. Tuvimos hace unos días una excelente conferencia de Sara Lovera. Y ella nos recordaba, a propósito de las mujeres y las formas de organización de las mujeres a través de los medios, que en México las mujeres mexicanas fuimos pioneras, o fueron en este caso pioneras, y que había cerca de 100 medios de información y comunicación periodísticas que las mujeres habían impulsado. Y esto me parece muy interesante. Yo, por cierto, voy a solicitar que nos pasen la transcripción de esa conferencia para en su momento poder compartírselas porque fue muy enriquecedora. Y bueno, hay que recordar que en este sentido, que en 1870, incluso estaba haciendo mis notas, en Yucatán, bueno, Yucatán, pioneros, ¿no? De todo, 3 maestras hicieron un primer gran periódico, 1870. Dice la historia por ahí, que desde que llegó la imprenta al continente, muchas mujeres estuvieron trabajando y escribiendo. Bueno, es cuestión de rescate histórico. Pero en 1873 surgió, en medio de ese porfiriato, el que hiciste mención, el periódico Las Hijas de la Náhuac.
es enriquecedor poder leer algún ejemplar de eso. Yo no quiero concluir sin decir dos últimas cuestiones. Primera, el concepto de lo personal es político que invocaste al principio. Es cierto, esa es una frase que se acuñó y que se masificó, digámoslo así, en los años 70 principalmente. Aunque Carol Hanisch ha negado ser la autora de esa expresión en su ensayo, sí fue, es una, digamos, de las precursoras de haber acuñado el concepto de lo personal es político. De hecho, yo en mi chat así lo tengo, ¿no? Lo personal es político, yo sí lo reivindico. Y finalmente, yo soy de las abolicionistas que no creen que la prostitución sea concebida como trabajo. Es una situación de relaciones de explotación. Aunque lo mencionaste de pasadita, sí tiene que ver mucho también, porque además se liga esta noción de familia o de familias, y tiene que ver mucho con las relaciones humanas en una sociedad en donde el que puede paga y la que tiene necesidad cobra. Entonces, son cuestiones que tienen sus aristas y que me parece muy interesante que se hayan mencionado. Termino diciendo que Francesca Gargallo me encanta cómo escribe, es amiga mía, y estoy convencida de que es muy, muy acertada tu sugerencia de que nos puedas, aunque yo tengo mucha de su obra, nos puedas proporcionar la información para el conocimiento de compañeras y compañeros de esa obra que ella ha realizado a través de sus libros. Yo ahí la dejo, les agradezco muchísimo y lo dije todo así y ya por ahí ya puse unas disculpas por mi ficha sobre la historia del voto. Un abrazo. Muchísimas gracias, Rosita. Agradecemos mucho tu intervención. ¿Alguien más por ahí que quiera comentarnos cómo la ve? ¿Qué opiniones han recibido? O incluso sobre este tema, ¿eh? Vayan entrándole al tema de la prostitución. A mí tanto la prostitución como el tema de la maternidad subrogada son dos temas sumamente actuales. Aquí en la Ciudad de México hace no mucho, hace 6, 8 meses, aunque es un tema que ya se había discutido, el de la maternidad subrogada, apenas se aprobó hace unos meses. Y a mí me parece personalmente que es en detrimento otra vez de las mujeres, ¿no? O sea, al final del día, quien tiene por un servicio paga, ¿no? Y quien tiene la necesidad, pues cobra. Y además sabemos las implicaciones que la maternidad tiene. O sea, es impresionante la situación biológica, el cambio biológico y el choque que hay con un embarazo, ¿no? Al asumir este tema. Y de pronto, pues, entender que el vientre es también un objeto mercantilizable, tiene su complejidad. Por supuesto que sí. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Hola. Yo estoy aquí trabajando bien duro, entonces me complica estar como que participando ahorita. Ah, ok. Y estoy como en horas de trabajo y atención allá. Pero bueno, agradecerles mucho las aportaciones. Yo he estado como muy al pendiente, pero siempre hago como 4 o 5 cosas a la vez. Y pues nada, que a mí las lecturas, especialmente Judith Butler, me ha encantado. Ahorita que mencionan a Francesca Gargallo, también es una autora que a mí en lo personal me ha ayudado mucho para entender la participación de las mujeres en los movimientos feministas en Latinoamérica. Pero creo que sobre todo algo que me nutrió mucho fue la parte de una visión cultural, cómo influye la parte cultural en la transformación de una ideología o en la perpetuidad de una ideología. Entonces, de ahí me quedé mucho con esa inquietud de que a través de muchas rutas podemos influir y que el arte y la cultura es una herramienta sumamente importante para la transformación de nuestros pensamientos, ¿no? Y pues muchas gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Libertad o Alejandra.
Libertad. Rocío, Rocío Hernández, adelante, Rocío, por favor. Bienvenida. Bueno, pues en primer lugar mi opinión es sobre los dos temas que se estaban comentando. El de la prostitución es un tema súper importante que conciencia que aunque es que eso es como yo, simplemente es un tipo de violencia hacia la mujer. Veamos, puede, y pues la que tiene necesidad recibe, ¿no?, el pago. Pero hasta en esa transición se está viendo una violencia hacia la mujer. O sea, no es algo como que digan de que pues es por su gusto. No, simplemente es una necesidad que no tuvo quizás para una profesión bien o algún oficio. Entonces, esa es como, en ese tema, pues es como mi participación. Y en el tema de que las mujeres somos pioneras en el periodismo, exacto, somos pioneras y hemos trabajado. Lamentablemente, el mismo sistema nos ha oprimido. En mi caso, yo me dedico, soy abogada de profesión, pero soy la única mujer en el municipio que radico que me dedico al reportaje. O sea, y hay un tipo de violencia que ejercen estos compañeros, colegas, como en comentarios y poco con esta base que usted nos les voy orientando, les voy haciendo comentarios y poco a poco como que vamos avanzando. Entonces, es como que falta muchísimo por trabajar. Esa era mi acción. Súper interesante lo que nos acabas de comentar. Fíjate que me encanta porque nos da pie a pensar justamente, y aquí Rosa María no me dejará mentir, la posición de las abolicionistas en este sentido es sumamente vasta, porque precisamente no nada más se trata de decir no por tal motivo, sino sí considerar todas estas condiciones estructurales que obligan o que le dicen a la mujer, a las mujeres, que la ruta es esa. O sea, al final del día, esta postura abolicionista, lo que está, a lo que va, lo que persigue concretamente, es a evitar que haya una demanda de ese servicio, porque los servicios sexuales no son servicios. Entonces, precisamente esta postura radical abolicionista lo que dice es evitemos que haya una demanda, ¿no? Evitemos que a partir de que esta demanda crezca, o sea, las mujeres crean que esa es la posibilidad, o principalmente las mujeres, porque la prostitución es ejercida, ¿no? Y ya, pero para que de forma mucho más compleja, mucho más amplia se pueda abordar el problema y entender que hay una situación estructural compleja y de contexto que obliga a las mujeres a hacerlo. Por lo tanto, la forma o el mecanismo que el abolicionismo promueve es evitar la demanda y poner todos los candados jurídicos y de sanción hacia la demanda. No se trata de castigar a quien ejerce la prostitución, sino de evitar que la demanda se dé. Y para eso se requiere de un andamiaje jurídico, pero también de cambios específicos en la cultura, en ese sistema patriarcal que nos está afectando a todas y todos. Bueno, el día de hoy por la tarde les voy a enviar la dinámica del próximo, nos dice Rosita que justamente esta cuestión va muy ligada a la explotación sexual. Sí es cierto, a la trata de personas, absolutamente de acuerdo. Es importante que empecemos a abordar. En México tenemos un problema sumamente grave y serio en materia de trata de personas, principalmente en los municipios turísticos.
Entonces, sí es importante que el partido, por ejemplo, retome el tema, que sea capaz de plantear una visión muy específica sobre esta cuestión, porque efectivamente cosificar principalmente a las mujeres y a las niñas, porque el tema de la trata de personas vulnera principalmente a las mujeres y a las niñas y niños. Y en México no es la excepción. México es el país número 1 durante la pandemia en producción de pornografía infantil. Y no existe la pornografía infantil, eso es explotación sexual, ¿no? Y gracias a esta perspectiva del feminismo radical, hoy podemos nombrarlo así. Eso es explotación sexual, la prostitución no es un oficio, ¿no? Entonces, digamos que de manera general, todo esto, todo este planteamiento, toda esta profundidad del pensamiento, esta elaboración más compleja de propuestas concretas, sí tiene mucho que ver con la perspectiva y el aporte desde el feminismo radical, también desde el socialismo y la corriente anarquista. No quiere decir que la propuesta del feminismo liberal no le aporte, al contrario. Yo creo que durante la primera mitad del siglo XX incluso era muy fuerte el empuje que tenía esta corriente, y los logros que se materializaron tienen mucho que ver con esta perspectiva del mundo, sí. Hoy en el siglo XXI la perspectiva ha cambiado, aun cuando seguimos retomando, y el día de hoy estamos leyendo autoras del siglo XVIII, del siglo XIX, es real que este discurso y estas premisas no siguen manteniéndose vigentes, pero sí han cambiado las perspectivas, y es gracias a todo este andamiaje teórico, político y social que tenemos el día de hoy, como podemos abordar desde diferentes puntos. Aquí la intención es decirles, váyanse por acá o váyanse por allá, ustedes tomen su propia decisión, incluso créanse capaces de pensar en otra línea completamente distinta del pensamiento, de abordar sus problemáticas específicas diferentes. Esto es lo que ha gestado el feminismo en América Latina, la posibilidad de hablar de muchas posibilidades, la posibilidad de entendernos desde muchos ángulos y de actuar directamente sobre problemáticas específicas a partir de la libre asociación con otras mujeres y con otros sectores que comparten nuestras propias necesidades. Yo cierro el día de hoy, entre hoy y mañana les